es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios mío, Señor, te doy gloria, Señor. Cristo estaba y todavía está en control. Amén. En esta noche yo voy a hacer algo distinto. Cada uno de los versos se los voy a ir desglosando. Yo quiero que ustedes entiendan este mensaje, porque este mensaje tiene un fin de pensamiento, un pensamiento personal suyo. Algo que ustedes tienen que llevárselo al Señor y ustedes tienen que... Amén. Vamos a ir versículo por versículo. Y vamos a empezar por el versículo 35. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. El versículo de PowerPoint es el 35. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gloria. Yo lo voy leyendo. Amén. Amén. Aquel día llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Voy a hablar un momento cómo llegamos a este instante, cuando Él dice: pasemos al otro lado. En este momento de esta historia, antes del versículo 35 que acabamos de leer, quiero que vean como en el versículo 1 tenemos que entender que los discípulos de Jesús habían sido testigos de todo lo que Jesús hasta ese momento, hasta ese punto, hasta ese instante había venido haciendo con ellos. Amén. Esto incluía, pero no se limita a sanidades. ¿Ok? Cristo venía haciendo sanidades con ellos, como el paralítico a que Él sanó cuando sus amigos no encontraban cabida donde estaba Jesús y le bajaron a donde Él estaba. Amén. Eso lo encontramos en Marcos 2, del 1 al 12. Amén. No todos de los versículos se los voy a poner en la pantalla. ¿Ok? Pero no se preocupen. También como la sanidad de la suegra de Pedro, que fue sana de una tremenda fiebre. Eso lo encontramos en Marcos 1, del 29 al 31. Pero también podemos ver en Marcos 1 cómo Jesús había liberado a alguien de demonios, como el hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. Eso lo encontramos en Marcos 1, del 21 al 28. El cual Jesús sacó de él solo con las palabras. Y la palabra de Jesús le dijo: cállate y sal de él. ¿Quién puede decir conmigo? La palabra es suficiente. La palabra de Cristo es suficiente. Pero hubieron muchos más. Hubieron muchos más. Yo quiero que vayamos, sí, a Marcos 1, del 32 al 34. Amén. Yo creo que exacto, lo tenemos en la pantalla. Gloria a Dios. Marcos 1. Gloria a Dios, 32 al 34. Amén. Ok. Perdóneme. Amén. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Diga, a los endemoniados, todos, amén. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén.
Gloria a Dios, Señor. Tanto del poder que vemos con Él, que ni a los demonios dejaba que hablaran. Quiere decir que a este punto ya podemos ver que Jesús estaba con los discípulos y que los discípulos ya habían presenciado todo esto. Preámbulo para la prédica. Amén. Quiere decir que, repitan conmigo, fueron testigos. Ellos fueron testigos. Amén. Este momento donde está Cristo con ellos, podemos ver que a esto yo le puse como título, a esta parte, le puse calma antes de la tormenta. Amén. Esta es la calma antes de la tormenta. Acuérdense de ese punto. Calma antes de la tormenta. El versículo 36, vamos a leerlo. El versículo 36, ese es Marcos 4:36, la palabra de hoy. Gloria a Dios Jesús. Le decimos, aquí dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Amén. Quiere decir que en este momento, ¿cómo vemos que Jesús estaba? Porque dice, le tomaron como él estaba. ¿Cómo estaba Cristo? Listo y ya en la barca. ¿Por qué lo vemos listo? Estaba en la barca porque él ya se había subido en la barca para desde la barca predicar a la multitud. Quiere decir que Cristo en este momento está listo y ya está en la barca. Este dato se debe básicamente porque él, así como le predicaba a la multitud, esto no es solamente una multitud cualquiera, esta multitud le seguía. Amén. Jesús ya se encontraba listo para la próxima parte de su misión. Ahora, es curioso cómo ver que se menciona, pero no se le da mucho énfasis con él andaban otras barcas. Pero tenemos que entender que en este momento de la historia, todo lo que se desenvuelve en la palabra del Señor, aquí en Marcos 4, es dentro de la barca donde estaba nuestro Señor Jesús. Amén. Yo me pregunto, ¿por qué sería que habrían otras barcas con él? Ahora, yo entiendo que había una gran multitud y entiendo que ellos le seguían. Cuando dice ella, andaban con él otras barcas, eran porque había muchos en la multitud, le estaban siguiendo a él. Pero yo digo, y me perdona porque este soy yo, si yo estoy en un punto donde escucho al Señor hablar, acuérdense que nosotros ya conocemos a Jesús por todo lo que ha hecho. Ellos lo conocieron en ese momento por lo que venían viendo. Para mí es suficiente saber que el público que estaba con ellos, los seguidores que estaban con Cristo, eran también de una forma u otra testigo de vista, testigo de oído. Lo cual quiere decir que si andaban con Jesús y estaban con otras barcas a donde Él se dirigía, era porque la bendición ya había sido sentida y no querían que ellos se acabaran. Amén. Que ellos sentían que si con Él andaba la palabra de Dios, con Él seguiré. Como Walter viene predicando en unas semanas y todavía sigue, tenemos que conocerle más. Conociendo más a Cristo. Amén. Tenemos que conocerle más. Ahora vamos al versículo 37. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Amén. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres. Bueno, con lo poco que se describe de cómo eran la tormenta que se desató, yo solamente puedo imaginarme cómo de serie grande fue esta tormenta, que no solo las olas le daban a la barca, diga, le daban a mi barca. La situación que eran las olas entraban a la barca. Mira conmigo, entraban, se echaban a la barca, al punto que se anegaba. La palabra para anegaba significa hundía. Quiere decir que entendemos que cuando dice la palabra de Dios gran, que se
El término gran, cuando se lleva al original griego, es mega, ¿ok? Es algo mega grande. Pero cuando se lleva al latín, es magna. Quiere decir, lo que estaba pasando en ese momento no era cualquier tormenta, era una tormenta enorme, magna y mega. ¿Amén? La tormenta que se levanta en ese momento es suficiente para hacer que la barca se iba hundiendo. Quiere decir que el peso de esa tormenta era ¿qué? Demasiado grande. Era demasiado grave. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos no hemos vivido de una forma o de la otra, hemos sido testigos de una tormenta grande en nuestras vidas? Amén. Fuera lo que fuera, una tormenta de enfermedad, fuera una tormenta emocional, fuera una tormenta física, algo sí sabemos de esa tormenta, que estés o hayas pasado o vayas a pasar, esa tormenta ya no está, porque no hay tormenta que se levante contra nosotros, los hijos de Dios, que nuestro Señor Jesús no pueda encargarse. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en cada comando que sale de su boca. Con su voz todo fue creado. De su boca salió vida. Amén. Vamos al versículo 38. El versículo 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Yo he cogido y he dividido este versículo en dos partes. La parte 1, gracias mi hermano. La parte 1 dice: y estaba en la popa en este tiempo significa la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Este cabezal que se explica aquí, le voy a poner un ejemplo de que cuando no tienen almohadas, buscan lo que sea y lo hacen un envuelve, se acuestan en él. Quiere decir que aunque no menciona exactamente qué era lo que los pescadores usaban como cabezales y dónde acostarse, en este tiempo yo veo que podría haber sido las redes que echan al mar, algo que hicieron la cabecera y pueda poner la cabeza y dormir. Pero algo sí que es bien interesante. Se levanta una tormenta, tantas eran las olas que llegan dentro de la barca y nuestro Señor Jesús está durmiendo. ¿Cómo podemos nosotros comprender que Jesús estaba durmiendo? Solo Cristo Jesús puede estar así de tranquilo en medio de tempestades. En medio de cualquier tormenta, en Cristo encontramos la paz. Amén. Pero así mismo, como el ejemplo que Él nos da, Él quiere que nosotros sepamos que solo con su paz, no como el mundo la puede dar, nosotros podemos también estar así de tranquilos como Él nos da ese ejemplo. En ese momento donde ya la tormenta se levantó, las olas llegaban, se estaban hundiendo y Él se encontraba tranquilo en la tempestad. Escucha ese término, tranquilo durante la tempestad. Amén. La parte 2 de este versículo, escucha bien. La parte 2 de este versículo, gloria a Dios, dice: y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Wow. Yo personalmente como cristiano te puedo decir: wow, qué falta de respeto en la forma que despiertan a nuestro Señor Jesús. Jesús, ¿qué haces durmiendo? Mira que muero. ¿Qué haces durmiendo? La tormenta se ha levantado. ¿Qué haces durmiendo? El agua está dentro de la barca. ¿Qué haces durmiendo? Pero humanamente hablando, es muy fácil para nosotros perder la calma en medio de una tempestad. Podemos entenderlo. Eso no tiene ninguna vergüenza que tenga que tener, porque yo así lo he sentido. Podemos perder la calma
con una situación en el trabajo. Podemos perder la calma en una situación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Amén. Podemos nosotros perder la calma. Eso no tiene más forma de explicarse como me llevó el Señor a mí en esta parte de la Biblia, de esta lectura, donde me recordó cuando Pedro, mientras permanecía su mirada puesta en Cristo, hasta en las aguas caminó. Yo no sé si ustedes entendieron esto. En el medio de la tempestad, el agua se echaba dentro de la barca al punto que se hundía. Yo no sé si ustedes han estado en un barco, pero en el momento que se mueve medio extraño, dice, ¿qué está pasando? Aquí eso no está bien. Eso no está bien. Me salpicó el agua y yo creo que para adentro viene. Amén. Pero en este tiempo que Pedro está mirando a Jesús, todo está bien. Pero cuando duda, cuando dice, ¿y ahora qué yo hago? ¿Y esto qué es? Se olvida de quién es el que lo está llevando del punto A, como dice la palabra en esta historia, al otro lado. Se olvidó. Pensó en su debilidad y dijo, pero esto es imposible. Y ahí lo tienes. Imposible para el hombre, se hundió. Pero Cristo en su infinita misericordia no solamente nos ama tanto que nos sigue echando sogas para rescatarnos, que fue donde Pedro le dijo, lo levanta. Pero en ese tiempo que él le preguntó, Cristo al levantarlo le dice, ¿por qué dudaste? Así mismo yo me pregunto hoy en día, en algo que yo he pasado o en lo que estoy pasando, yo pregunto, Samuel, ¿por qué dudaste? Te pregunto con todo respeto. Linda, Eddie, ¿por qué dudaste? En varios Rubén, Patricia, ¿por qué dudaste? Hermanos, hijos, hijas, dice el Señor, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas del poder que tengo suficiente para calmar la tempestad? Di conmigo, calmar la tempestad. Esta tempestad tuya de tu vida, la cual Cristo te puede llevar a la calma, no es una vez, no son veces. La palabra del Señor dice que son infinitas las veces que Él va a calmar de ti tus problemas, que Él te va a sacar de ese. Amén. Si Cristo lo creó, Él lo comanda. Si Dios tiene control sobre todo en esta tierra, Él lo comanda. Quiere decir que la base del problema por la cual pasemos, Él ya tiene el control. No es una parte de la palabra de Dios. No es una parte. No es una parte la que te va a decir, ahí está donde Dios tuvo misericordia de mí. No es una parte en la palabra de Dios que te va a decir, ahí está el testigo, ahí está, lo encontré. Ahí fue la única parte donde Cristo tuvo misericordia. No. De etapa a etapa. Cristo tiene misericordia de mí. Cristo tiene misericordia de ti. Cristo tiene misericordia tan grande que vino para morir por ti y todavía nos manda a buscar a aquellos que nosotros vemos como pérdida. Es imposible yo mirar a otro que esté en problemas y decir, ¿por qué me voy a preocupar? Si yo puedo mirar mi vida, no tengo que mirar a nadie, puedo mirar mi vida y decir, ¿por qué se preocupó Él por mí? Y conmigo, Cristo tiene misericordia. Dios tiene infinita misericordia. Gloria a Dios. Vamos al versículo 39. Santo Dios. Escucha bien. Escucha bien. Santo Dios. Y levantándose. ¿Levantándose quién? Jesús. Reprendió el viento. Y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento
y se hizo una grande bonanza. Escucha bien. La palabra no está diciendo aquí. Y Cristo hizo el milagro y en 2 días vieron ellos que la tormenta terminó. Aquí no dice, Cristo habló y evidentemente se hizo el milagro. Dice que tanta fue la calma que se hizo una gran bonanza. En una bonanza es cuando tú estás en un, no sé si ustedes han ido a unas vacaciones en el medio de un cabin, donde no se escucha nada menos los pájaros, los animales, el río moviéndose. Oh, qué cosa más linda. Eso es paz, eso es bonanza. Y no te estoy diciendo que esa es la paz que vieron ellos, porque si fue una paz en Cristo fue a lo mejor mucho más bella que eso. Pero a la que nosotros podemos llegar como ejemplo, yo diría que es una paz así. Una paz que nunca se encuentra en nada físico. Una paz que por más que tú ames a tus hijos, más que tú ames a tu esposa, a tu esposo, no encuentras en ellos. Una paz que solo del Señor Jesús podemos no solamente leer, sino que seguir. Lo triste es que todavía en el medio de todo esto, yo te digo, no te preocupes, yo también dudamos. ¿Cómo es que todavía dudamos? ¿Acaso es que no vemos que Cristo, si así lo hizo en su palabra, Él puede volverlo a hacer en nuestras vidas? ¿Cómo es posible nosotros ver que si estamos pasando por una situación y leemos Marcos 4, del 35 al 41, no podemos ver que Cristo no miente? Y si dice que no nos abandona, no nos va a abandonar. Él va a estar ahí para llevarnos de el punto A al punto B. Yo puedo pensar en muchos hermanos, puedo pensar en muchos pastores, muchos ministros, puedo pensar en muchos de nuestro diario vivir, donde le pedimos al Señor, Señor, hazme un favor. Yo tengo una misión. ¿Ves dónde estoy? Este es el lugar actual. ¿Ves dónde está? Allá tengo que llegar. Y le dices al Señor, Señor, confío en ti, tú lo vas a hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos vivido eso? Para todavía nosotros, me incluyo, dudar. ¿Por qué es que nosotros dudamos? Él es capaz de calmar. Tan fuerte es el poder de Cristo, que Cristo, ay Señor, confiésalo conmigo, Cristo ya calmó, dilo conmigo, Cristo ya calmó tormenta que no ha comenzado. Confiésalo. Cristo ya ha calmado tormentas que no han comenzado. Cristo ya tiene el control de tormentas que vemos en nuestros hijos. Cristo ya tiene el control. Si de nuestro corazón, de nuestra boca pasa a sus oídos y en el nombre de Jesús podemos confesarlo, Él lo hará, dice su palabra. Amén. Gloria a ti, Señor. Te doy gloria, Señor. La palabra es tuya. Vamos al versículo 40, ya estamos terminando. Ahora sí, ya estamos terminando. El versículo 40 nos dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo quiero que ustedes entiendan que la palabra que el Señor usó en este versículo dice amedrentado. ¿Tú sabes lo que es? Temor. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué temes? Si te doy el ejemplo de cuando Pedro estaba caminando con su vista puesta en Cristo, y al no tenerla puesta en Cristo hace un día, quiere decir que ellos perdieron lo mismo. ¿Qué fue lo que ellos perdieron que nosotros también podemos perder? Es nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. No hay otra forma. Si nuestra mirada puesta en la vida, estamos muertos. Si nuestra mirada puesta en la solución, no la vamos a encontrar. Porque en el mundo en que vivimos no la hay. El mundo no la tiene. La solución para cada uno de nuestros asuntos está en Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a tener? Escucha bien. Si Cristo Jesús, la vida, la luz, la sanidad,
la libertad, el creador de todo, el alfa y el omega, principio y fin, Emmanuel. Dios con nosotros está, contigo y conmigo hoy. ¿Cómo vamos a perder nuestra mirada en Cristo Jesús? No podemos perder nuestra mirada en Cristo Jesús. El hundir, la palabra significa muerte. Hay muerte en perder nuestra mirada en Cristo. Amén. El enemigo quiere que nosotros en todo lo que él tire en nuestra dirección nos amedrentemos, o sea, tengamos temor y bajemos la guardia. ¿Qué dice la palabra de Jesús en Juan 14, 18? La palabra del Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Escucha el primero de esa confesión. No os dejaré huérfanos. Huérfano significa un padre que nos cuide. ¿Quién es nuestro padre? Dios nos dice: nunca os desampararé, nunca te dejaré. No mires la tormenta, fíjate en mí. No miren el agua que está entrando, el problema que se filtró, la situación que ya viene hundiéndome. No lo mires, mírame a mí, dice Cristo. Mira en este punto la solución. En tu fuerza no te olvides del problema, olvídate del problema en mi fuerza, dice Cristo. Amén. Yo no sé tú, pero yo confío cuando el Señor me dice: no te voy a dejar. Así será. Amén. Vamos al último versículo. Alabado. El último versículo dice, en Marcos 4, 41, dice: entonces temieron ahora. Antes de llegar al 41, yo quiero que entiendan una cosa. En el versículo 40, con todo lo que estaba pasando, con todo lo que tuvo que levantarse y decir: ¿por qué teméis? Con todo lo que tuvo que levantarse y en el medio de eso decirle a la madre: calma. Todo ese momento fue la calma después de la tormenta. Amén. Pero en este momento vamos a ver cómo estamos en la tormenta después de la calma. El versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La tormenta después de la calma. No se preocupe que en un momento les voy a explicar todo esto. Es increíble leer cómo los seguidores de Cristo, que habían presenciado todos los milagros que Jesús había hecho hasta este momento, simplemente porque hubo un cambio en la atmósfera, un cambio en su vida, perdieron toda la noción de quién estaba con ellos en la barca. ¿Quién estaba con ellos en la barca? El creador de todo. El que con su voz echó fuera demonios, el que con su voz sanó, el que con su toque, su presencia trajo sanidad. Y ellos fueron testigos. Todavía Cristo sana, todavía Cristo calma tempestades en nuestras vidas. ¿Tú lo crees? Todavía Cristo puede calmar tempestades en nuestras vidas. Dice el relato que cuando vino la tormenta ellos sintieron temor. Lo leí. Sintieron temor. La tormenta está entrando, el agua se viene en la barca se está hundiendo. Tanto miedo tiene que van a levantar al Señor Jesús: maestro. Escucha bien eso. Que no tienes cuidado, que vamos a morir. Tanto fue el miedo, ¿no? Pero la palabra que usaron fue miedo para con eso.
Aquí en este momento dice que sintieron gran temor. Quiere decir que esa tormenta que ellos vieron les había causado temor poco, más la presencia del poder de Dios había causado en ellos grande temor. Había causado en ellos grande magnificencia. Solamente con verlo a él ahora entendieron. En ese momento, wow, ¿quién es este? La gente, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo es que no conocen al que venía con ellos? ¿Cómo es el que no conocen? El que le dijo, cállate, mudece, y el demonio se fue. ¿Cómo es que ven todos estos milagros y todavía pueden decir, ¿y quién es este? Yo lo encontré. Cuando estaba leyendo, yo lo encontré un poquito fuerte. Decía, wow, ¿cómo le faltan el respeto? ¿Y quién es este? El cual para nosotros hoy en día lo es todo. ¿Quién es este? Es increíble como para ellos en este momento están viendo al Señor Jesús como maestro. Pero lo que se les olvidó es que el creador de vida estaba con ellos. El que puede decir cálmate inmediatamente hay bonanza, quiere decir que en ese tiempo hay que entender que Cristo puede traer esa bonanza a mi vida, lo cual quiere decir que yo pongo toda mi confianza en Él. Pero lo siento, no creo que ellos de veras entendieron que el Hijo de Dios estaba con ellos, porque si fuera así, sabían que el Hijo de Dios todo lo creó. Las Escrituras dicen que todo fue creado por Él, para Él. Amén. Todo ha sido creado con el poder de Dios. Yo quiero que en este momento te escuches estas declaraciones y quiero que medites en ellas. Número 1. Nada iba a hacer intimidar al dueño de los ejércitos celestiales. 1. 2. Si estás en el plan de Dios, Él completará todo lo que comienza en ti. No deja nada a medias. 3. Es Jesús el que va por ti en cada batalla. Si era prometido que no te abandonará, así será. No me lo estoy inventando. Si quieres nos sentamos solamente en testimonio, te digo sí, así. Gloria a Dios. 4. Él no se ha olvidado de ti ni de mí. Quiero repetir eso. Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Que ves el problema, ves la situación, ves la enfermedad, ves todo atacando tu vida. Él no se ha olvidado de nosotros, sus hijos. Como dije antes, si Él lo creó, si Él lo ha creado, Él puede tener comando sobre él. Si de Él vino, Él lo manda. Amén. Si en Él fue hecho, en Él está el control. Amén. Yo quiero que te preguntes tú, si nosotros experimentamos una tormenta, vemos como Jesús calma la tormenta en nuestra vida, todavía al final dudamos. Y no solamente dudamos, sino que creamos una tormenta en nuestro corazón. Ya vivimos antes de la tormenta, en medio de la tormenta, después de la tormenta. Y al final, como les dije, les voy a explicar los puntos. No se preocupen, no son puntos. Pero algo sí les voy a decir. Creamos tormentas en nuestras vidas. Cuando ya no entendimos cómo Él lo hizo, comienza la tormenta interior diciendo, yo no sé cómo Él hizo eso, es imposible que el Señor haya levantado a mi hijo si ayer lo vi metiéndose droga. No entiendo cómo el Señor puede levantar a la hija de la hermana si yo la vi ayer, estaba... Si Cristo tiene el control, Él puede hacerlo. Y si Él puede hacerlo y lo ha hecho en la Biblia, lo puede hacer con nosotros también. Si la palabra dice que Él nos ha ahora hecho y podemos ser llamados y somos llamados hijos de Dios, debe decir que con sus hijos Él tiene amor. Con sus hijos Él tiene misericordia.
Aquí están los 4 puntos que les expliqué y quiero repetírselos todos unidos para que los entiendan bien. Número 1. ¿Cómo fue la calma antes de la tormenta de la historia? La calma que vimos antes de la tormenta fue Cristo enseñando. Cristo estaba en la barca, todo el mundo sentado. Imagínense en ese momento. Todo estaba tranquilo. Paz antes de la tormenta. Cristo está descansando. Paz antes de la tormenta. No está descansando al punto que se olvidó de ti. Está descansando porque en Él hay paz. Amén. Punto número 2. Calma en el medio de la tormenta. Jesús, aún en la historia, en el medio de la tormenta, está como durmiendo. Está tranquilo. Si Él es paz y en Él está la paz y nosotros tenemos la paz en Él, tranquilo estaremos. Punto número 3. Calma después de la tormenta. Jesús se reprende y le dice: calla, enmudece. Quiere decir que yo no escuché al Señor Jesús gritarle, maldecer, decirle tormenta ya. O dijo aquí que Él por horas se reprendió para que la tormenta cesara. Digo, calma, enmudece. Poder por la voz del Creador. Amén. Ahora, para que no te me confundas, viene la explicación de la tormenta después. La tormenta después es bien básica. Vieron la tormenta, vieron la calma antes, vieron la calma por medio, vieron la calma. Ninguna la presenciaron porque Cristo era la calma y ellos estaban todavía asustados. Ven la calma después que termina la tormenta y todavía levantan una tormenta nueva en ellos y dicen: ¡oh! ¿Y él cómo hizo eso? La preocupación. Di conmigo, preocupación. Ahora yo te digo, preocupación, ¿por qué? Repito lo que dijo Cristo. ¿Qué es que no tenéis fe? ¿Qué es que tú puedes ver que el Señor hizo un milagro en el hijo de y no puedes creer que pueda hacer un milagro en tu hijo? ¿Qué es que puedes ver que el Señor trajo el esposo de a sus pies y no puedes creer que puede hacer lo mismo con tu esposo? Que no puede hacer lo mismo con tu esposa, que no puede hacer lo mismo con tus hijos. Si Él lo creó, Él lo comanda. Y si Él lo comanda, no tenemos nosotros, por falta de respeto, como yo lo veo, formar nuevas tormentas en nuestras vidas. Si encontramos la paz y la paz está en Cristo, ahora podemos dejarnos guiar. Yo creo que si el Señor, como el principio de la historia dice, vamos al otro lado, momento, dijo Él, vamos al otro lado. Si Cristo dice, vamos al otro lado, Él ya encontró la palabra 1, 2, 3, 4, 5. Él encontró recursos para la palabra 1, 2, 3, 4, 5. Y encontró la victoria al otro lado. Quiere decir que la victoria con la que comenzó, la completará al final de la carrera. ¿Cuál es el final de nuestra carrera? ¿El año que viene? ¿Cuál es el final de nuestra carrera? Cuando nos graduemos del instituto. ¿Cuál es el final de nuestra carrera? Cuando logremos hacer pastores de una... El final de nuestra carrera es cuando nos graduemos, cuando estemos con Él, cuando nos levantemos en gloria, un cuerpo nuevo, una vida nueva, un cielo con mares de cristales, con todo en oro. ¿Porque así será y lo vemos material? No, porque Él es el dueño de todo lo bello. Él es el dueño de todo lo que nosotros no podemos entender. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay libertad, en Cristo está toda la respuesta. Y no tenemos nosotros por qué dudar de Él antes de la tormenta, en medio de la tormenta, después de la tormenta. Y definitivamente cuando nos llegue el milagro, no dudes de cómo lo hizo. Porque no es nuestro asunto dudar de Él. Es nuestro asunto levantarnos en gloria y decir, Él tuvo control. Amén. Pero que hacerme un favor, vamos a hacer algo distinto hoy. ¿Se pueden parar conmigo un momento? Como es costumbre de esta casa, y con el permiso de nuestro pastor, ya que se encuentra aquí, mucho más fácil. Amén. Yo quiero abrir el altar. Escúchame bien.
El Señor me ha hecho un adorador porque así es que yo amo adorarle, así es que yo amo levantar canto. Pero yo en esta noche me propuse a que el altar está abierto para todo el que quiera traer al Señor su preocupación. ¿Te has separado? ¿Has dudado? ¿Tú crees que le debes disculpas? Eso no es asunto mío, eso es contigo. Pero algo sí quiero hacer en el altar. Y esa parte es para todos nosotros. Quiero que nos pongamos aquí, incluyéndome yo, y adoremos al Dios que te creó, te trajo aquí y aquí, de aquí, te llevará de gloria en gloria, victoria en victoria. Ese Dios al que nosotros servimos, nosotros tenemos que cantar y decirle: te amo tanto, como decimos hace un momento, dice Cristo, yo te amo. Pero en este momento yo quiero que todos nosotros cantemos, le cantemos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es eterna, tu amor conmigo es inmenso. Yo quiero que tú sepas que esto no es una obligación.